Bien, la semana pasada iniciamos con esta nueva serie que, bueno, pues no tiene nada de nueva porque si tienes algunos años con nosotros, les decía yo que era muy importante reafirmar la dirección que sigue nuestra iglesia, y entonces periódicamente, cada 4 o 5 años, hacemos una serie como esta para acordarnos precisamente de cuáles son nuestros valores fundamentales, las cosas más importantes para nosotros, para asegurarnos que nuestra iglesia va en la dirección correcta de acuerdo a lo que los apóstoles enseñaron desde el principio de la iglesia en el libro de Hechos. La semana pasada hablamos del valor fundamental de nuestra iglesia. Hablamos de la verdad. Dijimos cómo hay una sola verdad absoluta acerca de cómo funciona el universo, acerca de todas las cosas que enfrentamos. Hablamos de cómo la Biblia es la expresión escrita de esa verdad. Y lo que la Biblia dice es que Jesucristo vino específicamente para dar testimonio de esa verdad. Y luego nos dijo que Él era la verdad. Entonces Jesucristo vino a dar testimonio de sí mismo, por lo tanto Él es la verdad, Él es la respuesta a todas las cosas que nosotros enfrentamos. Hablábamos de que esa verdad nos da respuesta a las preguntas más profundas que los seres humanos podemos enfrentar. El día de hoy vamos a analizar la más importante de todas, que es ¿para qué existimos? ¿Qué hacemos aquí? Espero que se den cuenta de la importancia de responder esa pregunta de forma correcta. Porque si tú crees que estás aquí para una razón diferente a la que en realidad es, vas a estar viviendo tu vida para cosas equivocadas. Vas a perder el tiempo. Te lo vas a pasar persiguiendo cosas que crees que te van a dar plenitud, que te van a hacer feliz, y al final vas a encontrarte vacío. Necesitas perseguir la verdad. Entonces vamos a estudiar qué nos dice la Biblia acerca de la verdad. Vamos a ponernos en manos de Dios y empezamos a analizar estas cosas. Padre santo, Padre hermoso, Señor, te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Te damos gracias, Señor, por los milagros que continúas haciendo para mostrarnos que aquí estás, que nos estás guiando, que tú eres el Rey de todo el universo, Señor, y que estás al pendiente de todos nosotros. Señor, creo que no hay mensaje más importante para tu gente, para tu pueblo, que entender la razón para la que nos pusiste en este planeta. Te pido, Padre, que verdaderamente abras nuestros ojos, Señor, el día de hoy, y nos ayudes a entender estas cosas que, si bien sé, Señor, que las hemos escuchado más de una vez, necesitamos recordarlas. Necesitamos recordar que esta es la base, este es el fundamento. Todas estas cosas son lo que debe de dirigir nuestras vidas. Ayúdanos el día de hoy, Señor, dándole luz a tu palabra para que nosotros podamos comprender lo que tú quieres que comprendamos. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Miren, de los errores más grandes que cometemos los seres humanos, y creo que como resultado de la caída del hombre es que sucede, es que tendemos a pensar que todo esto que estamos viviendo es acerca de nosotros. Vivimos en una cultura que se la pasa bombardeándonos con información, tratando de decirnos que todo es acerca de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo merezco, ¿no? Entonces, todo ese bombardeo, y luego aparte algunos papás no ayudan, ¿no? Porque les enseñan a sus hijos lo mismo, ¿no? Los hacen sentir que son el centro del universo, y entonces lo que hacemos es crecer pensando que esa es la realidad, y luego incluso cuando llegamos a la palabra de Dios, leemos la Biblia y la vemos a través de la lente de pensar que todo es acerca de nosotros, y entonces pensamos que hasta la Biblia es acerca de nosotros. Ese es un error garrafal, ¿okay? Por eso es tan importante que analicemos lo que realmente dice la Biblia, de qué se trata todo esto que estamos viviendo. Hoy vamos a contestar varias preguntas. La primera, que es la que pone el patrón para todas las demás, es la más importante. Dice el número 1 en su programa: ¿qué dice la Biblia acerca de nuestra razón de existir? Miren, la Biblia para esto es muy clara. Hay cosas que cuesta trabajo encontrarlas, entenderlas, pero en este sentido la Biblia es transparentemente clara. Vamos a ver 2 pasajes, 2 versículos que nos enseñan primero cómo nos creó Dios y luego para qué nos creó Dios, ¿okay? El primero está al principio de la Biblia, no te puedo ir más atrás que esto, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice: y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Lo que nos está diciendo este pasaje es que todos, absolutamente todos, hombres y mujeres, fuimos creados a imagen de Dios. Yo sé que esto lo has escuchado muchas veces. Sabes perfectamente que fuimos creados a imagen de Dios. La pregunta es, ¿qué significa eso para tu vida?
O sea, ¿qué impacto debería tener en tu vida el hecho de que tú fuiste creado a imagen de Dios? Miren, esa frase tan simple podría mandarnos en una búsqueda, pero súper extensa, para encontrar todas las implicaciones de lo que significa que tú y yo fuimos creados a imagen de Dios. De hecho, fíjense, históricamente se le ha dado respuesta a esa pregunta de muchas maneras y, por cierto, todas correctas. Históricamente se nos ha dicho que el hecho de que tú y yo seamos creados a imagen de Dios nos da, por ejemplo, nuestra conciencia moral. O sea, el hecho de que tú tengas la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, cuando estás a punto de tomar una decisión y algo en ti te dice, eso no, ¿no? Esa es tu conciencia moral. Tienes eso en ti porque fuiste creado a imagen de Dios. Tienes aparte, fíjate, tu conciencia racional. O sea, la capacidad que tiene el ser humano de enfrentar una situación y ser consciente de que va a tomar una decisión, que luego esa decisión va a tener consecuencias, eso se llama racionalizar las cosas. Y esa capacidad la tienes porque fuiste creado a imagen de Dios. Los animales no tienen esa capacidad. Ellos no se ponen a pensar si lo que van a hacer está bien o mal, se manejan simplemente por instinto, ¿no? Tienes tu dimensión espiritual. O sea, el hecho mismo de que tú puedas entrar en contacto con Dios, al reino espiritual, esa es una capacidad única de los seres humanos que fuimos creados a imagen de Dios. Y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, fíjate, tu sentido de la estética. El ser humano es el único ser vivo que tiene la capacidad no nada más de apreciar belleza, sino de recrearla, ¿no? O sea, los animales no pintan Mona Lisas, ¿no? Hace falta una persona con conciencia de las bellezas que Dios creó en el universo para luego poder recrearlas a propósito. Tenemos un sentido de justicia, ¿no? La razón por la que nosotros como creyentes queremos proteger la vida, toda la vida, ¿no? La razón por la que queremos ayudarle a la gente que no tiene, visitar a los enfermos, cuidar a las viudas, a los huérfanos, ese sentido de justicia social proviene precisamente de que fuimos creados a imagen de Dios. Obviamente, fíjense, todas esas definiciones correctas, tú dices, oye, pero qué múltiples respuestas le podemos dar a esto. Claro, servimos a un Dios que es infinito y multifacético y creó criaturas que son únicas y muy complejas. Pero fíjense, estoy convencido que la implicación más profunda de lo que significa el ser, o sea, portar con nosotros la imagen de Dios, es una que mucha gente pasa por alto, a lo mejor por la simpleza del concepto. Este concepto lo podemos encontrar en la Biblia en montones de versículos. De hecho, hace como 4 o 5 años hice un mensaje similar a este y les di una lista de 25 o 30 versículos en donde la Biblia nos dice de este concepto. Hoy les voy a hacer un favor, nada más les voy a dar un versículo, ¿ok? Pero todos los versículos que les podría yo dar nos dicen exactamente lo mismo. Fíjense, Isaías 43, versículos 6 y 7, dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Todo lo que existe en el universo fue creado para la gloria de Dios. Les podría dar, les digo, muchos versículos en donde habla de cómo todo lo que Dios hace es para su gloria. Pero quiero que trates de pensar en lo que eso significa para ti. O sea, ¿qué impacto tiene la combinación de esos dos versículos? O sea, por un lado nos dice, Dios nos creó a su imagen y nos creó a su imagen para su gloria. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Dice tu programa, fuimos creados para desplegar la gloria de Dios. Tú y yo fuimos encargados por Dios de desplegar su gloria. Fíjate, piensa, ¿para qué la gente hace imágenes? ¿No? Piensa, por ejemplo, ¿por qué los césares llenaron de imágenes de sí mismos todo el Imperio Romano? ¿Por qué en la Unión Soviética tenían imágenes de Lenin por todos lados? ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer? Expresar la realidad de una persona, o sea, tratando de alguna manera que supieran lo que la imagen representa, quién es al que representa. Y eso es lo mismo para nosotros. A nosotros nos está mandando a su imagen para representar su gloria. Fíjate, si lo piensas, el punto mismo de la redención lograda por Cristo, o sea, el hecho de que tú y yo seamos salvados y luego nos empiece a renovar, nos empiece a transformar para parecernos cada vez más a Él, de alguna manera es el tratar de recuperar el destino para el que tú y yo fuimos creados. Porque aún en un hombre caído, en una persona caída, una persona desconectada de Dios, está presente la imagen de Dios, pero está distorsionada, está rota, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La imagen de Dios está presente, pero cuando llega la redención,
empieza a recuperar algo de su brillo, de la capacidad que tiene de amplificar, de multiplicar, de esparcir por todos lados la gloria de Dios. Dice, piensen en el mandato que le da Dios a Adán y Eva después de decirles que los creó a su imagen. En Génesis 1:27 les dice, yo creé al hombre a mi imagen y semejanza. Vean lo que dice el 28. Dice, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. ¿Qué le está diciendo a Adán y Eva? No, yo te hice a mi imagen, ahora ve y llena el mundo de imágenes mías. Multiplíquense, vayan por toda la tierra y que por todos lados me vean. Yo soy la realidad, o sea, Dios es la realidad y nosotros somos la imagen que debería de reflejarlo. Bien, me parece a mí muy interesante cómo la Biblia se refiere a nosotros como si fuéramos un espejo que va a reflejar la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice así, nada más el principio, porque quiero que vean el concepto del espejo. Dice, y así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. O sea, nosotros los que somos hijos de Dios, los que fuimos salvados por Él, ¿verdad? Quiere decir que ya nos quitaron el velo y entonces nosotros vemos la gloria de Dios y como si fuéramos un espejo, la reflejamos. John Piper, que es un excelente pastor en Estados Unidos y autor de maravillosos libros, él dice que nosotros deberíamos ser como un espejo que está en una posición como de 45 grados, hagan de cuenta como mi iPad que fuera un espejo, así, ¿no? De manera que bajara la gloria de Dios, se reflejara en el espejo y a donde nosotros volteáramos, la gloria de Dios se esparciera por todos lados. ¿Cuál es el problema? En la caída del hombre, Satanás nos convenció que nuestra imagen era más hermosa que la imagen de Dios. Y entonces lo que hicimos fue voltear el espejo. Y literalmente el espejo se rompió, se descompuso. Entonces queremos admirarnos en el espejo en lugar de admirar la gloria de Dios y el espejo se distorsionó totalmente. Pero la gloria de Dios baja y le da a la parte de atrás del espejo que es oscura y entonces no refleja nada, todo lo que hace es una sombra en el piso. Entonces cuando viene la salvación, lo que sucede son dos cosas. Para empezar, volteamos el espejo otra vez al lugar al que le corresponde y Dios empieza a restaurarlo, empieza a arreglar ese espejo para que lo que salga para todos lados sea el reflejo de Dios. Por eso es tan importante la santificación, porque Dios nos está mandando a todos nosotros como su imagen para que se refleje su gloria en todo el mundo. Entonces piensen lo que eso significa. Nos mandó al mundo para que cuando la gente que no conoce a Dios vea la manera en que piensas, la manera en que hablas, la manera en que tratas a tu pareja, la manera en que educas a tus hijos, la manera en que haces negocios, la manera en que tratas a toda la gente y expresas verbalmente que es para la gloria de Dios. La gente que no lo conoce, al verte a ti debería de pensar, ese debe ser un Dios maravilloso. Y ese es nuestro trabajo, ¿ya? Reflejar, desplegar por todos lados la gloria de Dios. Entonces, la segunda pregunta que les puse es, de forma más práctica, ¿qué significa eso? ¿No? Dice el número 2, ¿qué significa en la Biblia vivir para su gloria? Fíjense, si ya establecimos primero que la Biblia es la verdad, es nuestra autoridad, y estamos viendo que nuestra razón de existir es desplegar la gloria de Dios, eso significa que lo más importante que tú y yo podemos hacer es desplegar la gloria de Dios. ¿Están de acuerdo? Eso debe ser lo más importante. Por lo tanto, debe de estar de alguna manera ligado al mandamiento más importante, ¿no? Porque si esto es lo más importante, pues tiene que tener que ver con el mandamiento más importante que Dios nos dio. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Afortunadamente, un metiche le preguntó a Jesucristo exactamente esa pregunta. Le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ese hombre se lo preguntó para tratar de ponerle una trampa, pero nos ayuda porque Jesucristo nos contestó, ¿verdad? En Mateo 22, versículos 37 y 38, contesta con estas palabras: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. O sea, este es el mandamiento más importante. Por lo tanto, hacer esto debe de significar darle gloria a Dios. Entonces, dar gloria a Dios, dice su programa, significa amarlo. O sea, nosotros tenemos que amar a Dios porque eso le va a dar gloria a Dios. Y miren, cuando yo le digo esa declaración a la gente, si la gente conoce a Dios, me hace una pregunta. Y si no lo conoce, me hace dos preguntas. La misma que los otros más una más. O sea, normalmente me dicen, bueno, pero
¿cómo amamos a Dios? Preguntan los que creen en Él, y los que no lo conocen dicen, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que amar a Dios? Entonces vamos a contestar las dos, pero vamos a empezar con el cómo. El número 3 en tu programa dice, ¿qué significa amar a Dios? Miren, yo me he dado cuenta que esta es otra parte que confunde a la gente. O sea, mientras nosotros crecemos, fíjense, el ser humano tiene la tendencia natural a vivir su vida en compartimientos aislados unos de otros. O sea, tenemos nuestra vida, si estás casado, tu matrimonio. Si no estás casado y vives en tu casa, tienes tu compartimiento, mi casa, ¿no? Tienes tu compartimiento, mi trabajo o mi escuela. Tienes tu compartimiento, mis amigos, mi diversión, ¿no? Todo lo divides en compartimientos. Entonces la gente piensa, cuando conoce la Biblia, cuando le presentamos el Evangelio, piensa, entonces amar a Dios debe de significar vivir mi vida para Él, tengo que abrirle un compartimiento. Tengo que hacer una remodelación en mi casa y crear otro cuarto para Dios. Y entonces voy a tener mi compartimiento espiritual. Vengo los domingos, tengo un grupo pequeño y ese es mi compartimiento. Pero eso no es lo que significa. Fíjense, el pasaje que acabamos de ver nos dice, ama a Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Suena eso como que nos está pidiendo una fracción de nuestra vida? Nos está pidiendo todo. Entonces, amar a Dios, dice su programa, es darle mi vida entera. Es entregarle totalmente todos los compartimientos. No es crearle uno, sino darle entrada a todos para que Él reine en absolutamente todos los compartimientos de mi vida. Es más, es tirar las puertas, tirar las paredes entre compartimientos y decirle, métete a todos lados, por favor, reina tú. Mi vida entera debe ser de Él. Ahora, esto, miren, quiero que lo veamos de la forma más práctica posible, porque estas cosas se pueden quedar a nivel subjetivo y no sabemos ni para dónde caminar. Entonces vamos a tratar de verlo de forma muy práctica. El número 4 en su programa dice, ¿cómo se ve esto en mi vida diaria? O sea, amar a Dios, entregarle mi vida entera, ¿cómo se ve en mi vida diaria? Ahí van. Letra A. Para empezar, tengo que centrar mi atención en Él. Tengo que tener puesta mi mente, mi atención en Él todo el tiempo. Miren, yo imagino que a muchos de ustedes, si no es que a todos, les pasa lo siguiente. Vienen aquí a la iglesia, se sientan a escuchar un mensaje y tienen la intención de poner atención. Pero de repente digo algo que les recuerda otra cosa y entonces, sin darse cuenta, se van, ¿no? En su mente, viajan en el espacio interior y al rato regresan, ¿no? ¿Les pasa o no? A algunos les acaba de pasar y cuando vieron que estoy preguntando algo, dijeron, ¿de qué está hablando? ¿No? Porque te vas y regresas. O sea, fíjense, nos cuesta trabajo concentrarnos por 40 minutos en una persona. Y la Biblia nos dice que tenemos que estar concentrados en Él toda la vida. ¿Se dan cuenta la complejidad de lo que necesitamos hacer? Pero esto es crucialmente importante. ¿Saben por qué? Me imagino que son conscientes de esto, pero por si no lo son, ¿sabían ustedes que ponerle atención a una persona que te está hablando es una muestra de amor? Es demostrarle cuánto amas a esa persona. Porque cuando una persona te está hablando, ¿verdad? Tú normalmente, aunque te está hablando la otra persona, tu cerebro no se calla. Sigue pensando y sigue diciéndote cosas. Y para que realmente le pongas atención, tienes que poner a esa persona en primer plano, darle más importancia que a ti mismo y entonces escuchar, poner atención. Por eso la Biblia nos dice que Dios siempre está atento a nosotros, porque Él nos ama verdaderamente. Entonces, a lo mejor tú no te das cuenta de eso, a lo mejor oras y piensas que no te escuchó, no respondió, pero la Biblia dice que Él siempre está poniendo atención y eso es lo que todos nosotros deberíamos de hacer, pero si somos honestos, es difícil para nosotros. Somos seres muy egocéntricos, estamos más preocupados por nosotros que por ninguna otra cosa. Y luego la sociedad nos está todo el tiempo bombardeando con que eso es exactamente lo que hagamos. Por lo tanto, fíjate, este es un hábito que tienes que aprender a desarrollar. Es cuestión de hábitos. Cuando tú haces una cosa las suficientes veces, empieza a arraigarse en ti ese comportamiento y hay un momento en que lo haces sin pensar. Por eso les damos consejos como inicien su día conectándose con Dios. Que tu primer pensamiento sea para Dios. Desde que abres los ojos, antes de levantarte de la cama, Señor, buenos días, Padre, acompáñame, hoy está conmigo todo el día. Imagínate el tamaño de Dios, o sea, conéctate con Él y luego trata de mantener una conversación constante con Él a través de tu día. Hace un momento decíamos que es importante dejarlo entrar a todas las áreas de tu vida, a todos los compartimientos. ¿Cómo haces eso?
Tienes una conversación con Él sin importar en dónde estés, ¿no? Si yo me levanto en la mañana y voy a interactuar con mi esposa, ¿verdad? Y primero tengo una conversación con Él y soy consciente que estoy a punto de hablar con mi esposa, pues entonces le permito reinar en mi relación con mi pareja. Si de ahí me voy a ir manejando a trabajar, ¿no? Entonces voy platicando con Él y entonces voy a desplegar su imagen en el tráfico, ¿no? En lugar de desplegar la otra imagen cuando estamos desesperados en el tráfico. No llego a trabajar y antes de meterme a mi oficina estoy en comunión con Él. Estando en mi oficina lo estoy permitiendo entrar a mi trabajo. Entonces, en la medida que tú desarrolles el hábito de mantener una conversación constante con Dios, bien, llega un momento en que todo el tiempo estás hablando con Él. Hay un libro, si les gusta leer, se los recomiendo ahora con la invención esta de los libros electrónicos, puedes encontrar libros que antes era imposible encontrar. Este es un libro que se llama En la presencia de Dios. Lo escribió un señor que se llamó el hermano Lawrence. Este individuo, fíjense, era el barrendero de un monasterio, pero una persona que desarrolló una habilidad para estar en la presencia de Dios a tal grado que la gente iba a preguntarle a él y no a los monjes cómo estar en la presencia de Dios, y en cartas que escribió él enseñándole a la gente a hacer eso, se compilaron en un libro que así se llama, En la presencia de Dios, y él da consejos de cómo estar todo el tiempo platicando con Él acerca de lo que estés haciendo, y mientras más lo haces, más reina en tu vida. Entonces, primero necesitamos poner nuestra atención en el letra B, dice, expresándole mi afecto. O sea, ¿quieres que se vea en tu vida diaria? Amar a Dios, glorificar a Dios, necesitas expresarle tu amor, necesitas expresárselo a Él, ¿no? Decírselo, cantárselo, que es lo que venimos a hacer los domingos, deberíamos hacerlo todo el tiempo. Y fíjense, sobre todo, ¿saben qué es importantísimo? Expresárselo a otras personas. Yo no sé si les pasaba esto, ¿no les sucedió cuando se enamoraron la primera vez o de la persona con la que se casaron, que le querías contar a todo el mundo? ¿Le querías gritar al mundo del amor que sentías por esta persona? ¿No tienen amigos que les quieren enseñar las fotos de la persona de la que están enamorados que hasta te cansas? Sí, ya, bueno, te las pasa y te las pasa. Eso es lo que deberíamos hacer acerca de Dios. Estarle hablando a todo el mundo acerca de nuestro amor a Dios, porque eso es lo que refleja su gloria. Miren, estas cosas verdaderamente son impactantes para mí. Doy muchas conferencias a nivel profesional. Amigos me invitan a dar pláticas, a dar conferencias y voy. Y siempre que doy una plática, hablo en algún momento acerca de mi relación con Dios, del Dios al que le servimos. Y de las cosas más impactantes para mí es que la gente al final se acerca y lo que más le impacta de todas las horas de conferencia es lo que dije acerca de Dios. La gente tiene tanta hambre espiritual que cualquier cosita que les das, la agarran. Entonces, si tú todo el tiempo estás expresando tu afecto por Dios, vas a reflejar su gloria, vas a estar mostrando cuánto lo amas. El salmista, Salmos 98:4 nos dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alegres cánticos y salmos. A Dios le encanta cuando sus hijos venimos a alabarlo, cuando le expresamos nuestro amor, porque acuérdense que aparte es para lo que fuimos diseñados. Fuiste diseñado para adorar, para cantar, para gritarle a Dios. El problema es que lo desperdiciamos en cosas que no satisfacen. Pero fuiste diseñado para adorar, ¿okay? Ahora, ¿se lo mostramos de otras maneras? Sí, de hecho vamos a ver la siguiente. Tiene que ver con otras formas, que tiene que ver con hacer cosas. Pero miren, quiero hacer una llamada de precaución. Esto es algo que consistentemente le decimos a la gente que sirve para la iglesia. Decimos, no confundas el hacer cosas para Dios con amar a Dios. Es un error típico de la gente que empieza a trabajar para Dios y empieza a confundir ese trabajo con su relación con Dios. Eso no es lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, Dios le dice algo al pueblo de Israel que estoy seguro que debe haber confundido a todo el mundo. Vamos a leerlo, Oseas 6:6. Dice Dios, lo que pido de ustedes es amor, no sacrificios. Si recuerdan, en el Antiguo Testamento, lo que funciona para el perdón de los pecados de la gente es hacer sacrificios, ¿no? Entonces la gente tenía que llevar por ley ciertos animales para sacrificarlos, entonces se limpiaban de pecado. Y aquí Dios les dice, no quiero sacrificios, quiero amor. Los debe haber confundido porque el que les pidió sacrificios fue Él. Pero ¿qué es lo que les está diciendo? No entendiste, les está diciendo. Tú crees que todo lo que yo quiero es que cumplas una serie de reglas. Lo que quiero es tener una relación contigo, una relación de amor, no que cumplas con una lista de reglamentos.
¿Se imaginan cómo funcionarían nuestras relaciones si lo que hacemos es simplemente cumplir cosas que tenemos que hacer? Imagínate que yo el día de mi aniversario llegara con Karina y le dijera, te traje flores porque letra A, soy tu esposo, B, hoy es nuestro aniversario, y C, se supone que te tengo que traer flores. Ten. ¿Le daría mucho gusto a mi esposa? ¿Lo vería como una muestra de amor? Lo que quiere es una relación personal con nosotros. Entonces le expresamos nuestro amor y vivimos para amarlo, que es a lo que nos lleva la letra C. De otra manera en que se ve en tu día a día es usar tus capacidades para Él. Poner todas las capacidades que Dios te dio a su servicio. Miren, vamos a hablar de este tema en particular, lo vamos a desenmarañar despacito en un mensaje de esta serie, entonces no me voy a meter mucho con este tema en este momento, pero lo que quiero es que entiendas la importancia de estas cosas. Miren, yo cumplimos este año, Karina y yo, 30 años de casado, y casados, no nada más yo, también ella, 30 años de casados, y una cosa que he aprendido es que el amor es mucho más que las palabras que le dices a tu pareja, muchísimo más. O sea, de hecho, el amor tiene que verse en acción. Es cuando a mí me preocupa ella, cuando estoy pensando en ella, cuando trato de aligerarle la carga con mis acciones, cuando pienso antes en ella y entonces cuando ella se da cuenta ya hay cosas que se hicieron porque estoy pensando en ella, en ese momento ella ve mi amor. Entonces hay cosas que necesitamos hacer porque eso refleja el amor de Dios. Miren, hay un versículo que si te lo apropias, si lo vives, puede transformar tu vida, literalmente. Colosenses 3:23, y sé que es un versículo que has oído 1000 veces, pero piensa en la implicación. Dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Fíjate, hagas lo que hagas, no sé a qué te dedicas, no sé qué haces todos los días, pero lo que este pasaje dice es, todo el tiempo, hagas lo que hagas, hazlo para Él, no lo hagas para otras personas. La gente piensa cuando dices, no, es que tienes que servirle a Dios, piensan, ok, entonces, ¿qué trabajo hago en la iglesia? ¿No? ¿Que me tengo que ir de misionero? ¿Qué tengo que hacer? Hay personas que me dicen, ok, ¿cuál será el propósito para mi vida profesionalmente hablando? Están esperando leer la Biblia y que la Biblia de repente diga, arquitecto, ¿no? O sea, como que ese es el propósito de Dios para tu vida. Dios lo que hace es te da capacidades para que tú encuentres el camino acerca de lo que quiere que hagas. Pero hagas lo que hagas, dice, lo que tienes que hacer en donde lo hagas es brillar para mi gloria. Necesitas trabajar para Él. Y si tú simplemente cambias esa percepción, hacer lo que hagas, cuando estás tratando a tu pareja, cuando estás educando a tus hijos, cuando estás trabajando en tu compañía, piensa, esto es para la gloria de Dios. Y vas a ver cómo cambia radicalmente la manera en que lo haces. Necesitas poner todas tus capacidades a su servicio. Entonces, miren, el Romanos 12:1 es un versículo que hemos escuchado muchas veces, pero les traje una paráfrasis porque me encanta cómo la dice. Esta no es literalmente lo que dice la Biblia, es la interpretación de una persona, pero me gusta muchísimo. Fíjense cómo lee. Dice, toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tus comidas, tu trabajo y tus idas y venidas, y ponlas como una ofrenda a Dios. Eso es lo que significa poner tu capacidad a Dios, ¿no? Todo lo que haces en el día a día, cuando estás comiendo, cuando vas manejando, cuando llegas a tu trabajo, cuando estás a punto de llegar a tu casa, simplemente ofrece toda tu vida a Dios y se va a transformar la manera en que la vives. Mañana en la mañana cuando te levantes, nada más empieza pensando, hoy empiezo con un nuevo jefe, tengo un nuevo jefe a partir de hoy, y todo lo que hagas hazlo para la gloria de Dios. Entonces ese es el cómo. Ahora vamos a ver el por qué. Miren, es el número 5 en su programa. Dice, ¿por qué amamos a Dios por encima de todo lo demás? Primero necesitas entender una cosa muy importante. ¿Saben cuál es la razón misma por la que Dios nos dio libre albedrío? Porque para que nuestra relación con Él sea una relación de amor, tiene que ser voluntaria. Tiene que ser algo que tú escoges hacer. Sin embargo, fíjense, Dios sabe que nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de amar a la gente sin razón. El amor al que se refiere Dios cuando nos dice ama, no tiene que ver con cómo te sientes, tiene que ver con qué cosas haces. ¿Okay? Pero cuando nos pide a nosotros que amemos, sabe perfectamente que nosotros no tenemos la capacidad de simplemente amar porque sí. Y por eso
es tan importante conocer todo lo que hizo Dios, quién es Dios y todo lo que hizo, porque cuando entiendes lo que hizo Dios, eso te da razones poderosas para amar a Dios. Entonces vamos a analizar rápidamente todo lo que hizo Dios y entonces vamos a ver por qué lo amamos. Fíjense, lo amamos, dice la letra A, para empezar, como respuesta a su misericordia. Como respuesta a su misericordia. Les voy a decir lo que eso significa con palabras muy fáciles de entender. Amamos a Dios porque Dios nos amó primero a nosotros y nos demostró de forma poderosa el nivel al que nos ama. Pero para entender ese amor necesitamos entender quién es Dios y qué hizo. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Fíjense, la historia que tiene que ver entre nosotros y Dios está formada por 4 fases. La primera de ellas la podemos ver en Romanos 11, 33 y 36. Dice: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces fíjense lo que ese pasaje nos está diciendo. Piensen en las riquezas de Dios. Todo lo que es de Él. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Entonces es infinitamente rico el conocimiento de Dios. Dios sabe todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Sabe todo lo que la gente ha pensado y ha hecho, lo que está pensando y está haciendo y lo que va a pensar y va a hacer. Entonces tiene un conocimiento total de todo lo que está sucediendo y por lo tanto su comportamiento invariablemente es perfecto. Todo lo que hace tiene perfección porque Él sabe todo, ¿no? O sea, fíjate, cuando tú le das consejos a una persona, tú no sabes qué va a pasar mañana. Y por eso a veces nuestros consejos salen mal, ¿no? Resultan peor para la persona. Pero cuando Dios te habla, te está hablando de cosas que ya sabe. ¿Les ha pasado que van a ver una película que ya vieron? Y de pronto la persona se va a meter a un cuarto oscuro y sabes que cuando se meta lo van a asesinar. Y no hay esa gente en el cine diciendo, no te metas, ¿no? Y tú también quieres decirle, no, como si fuera a cambiar lo que va a pasar en la película, pero no cambia. Ese es Dios. Dios sabe perfectamente lo que va a pasar en tu vida, sabe todo lo que va a pasar. Entonces cuando Él dicta, cuando Él te dice, cuando Él te da mandamientos, te los dice con conocimiento de causa. Sabe exactamente lo que va a suceder, ¿ok? Ahora, para nosotros los seres humanos, lo que ese pasaje dice es incomprensible el comportamiento de Dios. Él sabe a tal grado que te dice, no, vive así. Y tú dices, no puede ser posible. No lo podemos comprender porque nosotros no sabemos todas las cosas. Ahora, en su sabiduría, en su perfección, Dios decide crear al hombre para que nosotros seamos los portadores de su imagen. Para que tú y yo vayamos glorificándolo por todos lados. John Piper también dice una frase muy interesante. Dice, el ser humano glorifica mucho más a Dios cuando más satisfecho está en Dios. O sea, si tú estás satisfecho en Él, si tú sientes plenitud por la vida que tienes con Él, obviamente le das más gloria, ¿no? Se lo andas cantando a más gente, se nota en tu vida la felicidad y lo glorificas más. Para ayudarnos a tener ese gozo y esa plenitud, lo que hizo Dios fue darnos ciertas como principios de comportamiento que nosotros los conocemos como los mandamientos. Nos pide que hagamos ciertas cosas, pero ¿qué hace el ser humano con esos mandamientos? Los rompe todo el tiempo. Nos rebelamos contra Dios y entonces rompemos nuestra relación con Él. De hecho, fíjense lo que dice Romanos 3:23, dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, rompemos la comunicación de esa gloria que debería de reflejarse en nosotros. Cuando nosotros pecamos, lo que hacemos es romper el espejo. Estamos privados de la gloria de Dios. El problema con eso es que la Biblia dice que el justo castigo por desobedecer a Dios, por romper su ley, es la ausencia de la presencia de Dios eternamente. Es lo que conocemos como el infierno. O sea, Dios es amor, pero también es justo. Y entonces nos ama con todo el corazón, pero el pago por nuestra desobediencia tiene que ser hecho, tiene que ser realizado. Y ahí viene la parte de Dios. ¿Cómo responde Dios ante nuestra rebelión? Dice, Dios sabe que porque su justicia es perfecta, el pago tiene que ser hecho. Pero también sabe que tú y yo somos pobres.
Estamos en bancarrota espiritual, no tenemos con qué pagar. Y entonces, ¿qué hace Dios? Él paga. Él manda a su Hijo Jesucristo para pagar por esa deuda. Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, gracias a su misericordia, no solamente nos empieza a restaurar aquí, nos empieza a limpiar aquí, ¿verdad? Nos empieza a dar fortaleza para vivir la vida aquí, nos empieza a dar plenitud aquí, sino que compra para nosotros vida eterna con Él. Por eso nos dice Pablo en Efesios 2, versículos 4 y 5, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Fíjense, lo que nos está diciendo ahí es gracias al amor y la misericordia de Dios, ¿verdad?, que Él pagó por nosotros. Nosotros estábamos muertos en pecados, no estábamos ni siquiera pidiéndole que nos salvara, pero Él por misericordia, gratis, dice por la gracia ustedes han sido salvados, por regalo de Dios, manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, aun cuando nosotros estábamos en total desobediencia, menospreciando su nombre. Envía a Jesucristo. Miren, yo de verdad espero que se den cuenta de la profundidad de lo que estamos tocando el día de hoy. Esto que acabamos de hablar ahorita es el plan de salvación. Es lo que la gente necesita escuchar acerca de Cristo, ¿no? O sea, Dios sabe que nosotros no podíamos hacer nada, entonces manda a Cristo a morir en la cruz. La cruz es un lugar de esperanza en donde cabemos todos y nuestro trabajo es apuntar a la gente hacia allá. Cuando entendemos esa gracia, esa misericordia, nuestro corazón, cuando realmente lo entendemos, no puede hacer otra cosa que amar a Dios. Pero entonces viene la cuarta fase, que es crucial para que realmente podamos darle gloria, que es la restauración. O sea, la restauración tiene que ver con dos cosas. Una, lo que el Espíritu Santo hace en mí, en mi vida, porque cuando empieza Él a restaurarme, entonces tengo la capacidad de reflejar la gloria de Dios. ¿Ah? Y lo segundo es precisamente ir y reflejar la gloria de Dios y hablar con toda la gente y ser consciente que ahora soy el encargado de informarle al mundo que Dios ya trajo paz para el hombre a través de Jesucristo. Vamos a hablar mucho más acerca de este tema también en otros de los mensajes, pero quiero que entiendan la importancia o lo que tiene de especial la restauración, porque esto nos va a llevar a la segunda razón por la que amamos a Cristo. Miren, esa frase de John Piper dice: tú vas a darle mucho más gloria a Dios mientras más satisfecho estés en Él. O sea, cuando tú vives para la gloria de Dios, para el propósito que Dios tiene para tu vida, tu corazón se llena de un gozo difícil de describir, ¿verdad?, que se nota, lo cual significa una cosa maravillosa, que es la letra B en su programa. Él no persigue tu sumisión, sino tu gozo. Mucha gente tiene equivocado todo lo que nos dice la Biblia. Mucha gente piensa todas las reglas que están en la Biblia están ahí nada más para asegurarse que nadie sea realmente feliz, ¿no? Hay que estar limitando a todo el mundo y al que se vea como que sonríe le tenemos que dar uno, ¿verdad? Tienen que obedecer todos. Como si lo que Dios quisiera de nosotros es simplemente someternos a regañadientas porque Él dice que lo tenemos que hacer. Pero nos está diciendo la Biblia que cuando nosotros vivimos para el propósito de Dios es cuando realmente vamos a disfrutar la vida. Dice Romanos 12:2, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Cuando tú permites a tu corazón ser transformado por la verdad de Cristo, entonces vas a entender la voluntad de Dios para tu vida. Y dice, esa voluntad para ti es buena, es decir, va a ser algo maravilloso, es agradable, la vas a disfrutar y es perfecta. Entonces, evidentemente, Dios está esperando que goces de tu vida en Él, no simplemente que obedezcas. Si yo simplemente tuviera que someterme a regañadientas a los mandamientos de Dios, ¿glorificaría eso a Dios? O sea, si una persona me preguntara, oye, a ver, platícame cómo está eso de ser cristiano, yo le dijera, pues mira, hay una serie de reglas que tienes que obedecer. Si las obedeces, tú estás bien con Dios. Si las rompes, te dan una, ¿eh? Y si te pasas de listo, hasta el infierno terminas. Pero está de agasajo, te invito, vamos. ¿Glorificarías eso a Dios? Pero si en cambio te ven vivir la vida con poder, enfrentar circunstancias complicadas con poder, ven el gozo que trae a tu vida servirle a Dios, eso glorifica a Dios. Entonces, evidentemente, Dios no está persiguiendo tu sumisión.
está persiguiendo tu gozo. Y todos los mandamientos escritos en la Biblia es la explicación de Dios a la gente de cómo cableó Él el universo para producir gozo en la vida de la gente. No lo vemos así. No le creemos a Dios. Nosotros cuestionamos sus mandamientos, cuestionamos su forma de actuar, aunque la Biblia misma nos dice, eso es incomprensible para ti. No trates ni de entenderlo, créele a Dios. Y entonces vas a vivir una vida maravillosa y con poder. Esas dos son maravillosas, maravillosas noticias. Lo amamos porque Él nos amó primero, compró vida para nosotros, compró salvación. Y aparte quiere que vivamos para Él porque eso significa plenitud en tu vida. ¿Qué más puedes pedir? Entonces, esto es la conclusión de para qué existimos. Existimos como portadores de la imagen de Dios en este mundo. Y necesitamos reflejarla, por lo tanto tenemos que darle gloria viviendo nuestra vida para Él, amándolo. Si lo amas con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón, tu vida se va a transformar. La única forma de lograr eso es entregarte a Él. Es entregarte por completo, abrirle todas las puertas de tu vida, conocerlo cada vez más, estar al pendiente de la dirección que nos da. Y entonces tu vida va a brillar para su gloria y tu corazón va a rebosar de gozo. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, evidentemente hay otros conceptos. Vamos a ver otros mensajes en donde vamos a ver ciertas cosas que complementan estas. Porque si recuerdan, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, no se paró en uno. Habló de otro también que es muy importante, que vamos a ver la semana que entra. Pero por lo pronto lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios con honestidad por lo que hizo, por su misericordia, por su amor, por el privilegio que significa que te haya llamado a servirlo. Te está tratando de llenar de gozo. Entonces escucha su llamado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por haber dejado de forma tan clara las cosas que estás esperando de nosotros, Señor. La verdad es que es tan complicado para nosotros, seres humanos, finitos, viviendo en un mundo con tantas distracciones, el llegar a creer totalmente en estas cosas, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu, necesitamos que toques nuestro corazón, que abras nuestros ojos, porque realmente el brillo de este mundo muchas veces nos distrae, cuando en realidad lo único que hace es vaciarnos. Te pido, Señor, por todos los que estamos escuchando estas palabras. Te pido por aquellos, Señor, que te conocen y que a lo mejor en algún momento en el camino de estar tratando de hacer ciertas cosas se les ha olvidado que lo importante es la relación y no simplemente los trabajos, la lista de cosas que hacer. Ayúdanos, Señor, a tener una relación viva, una relación real, íntima, de acercarnos a tu palabra y a ti con la intención de conocerte mejor y de tener esa relación contigo, y no simplemente por cumplir un requisito. Te pido, Señor, por cualquier persona que esté en esta sala que en este momento no te conoce. Ten misericordia de ellos como la tuviste de nosotros, Señor. Nosotros somos conscientes de que no hicimos absolutamente nada para merecerlo, que fuiste tú el que se acercó a nosotros. Y te pido, Señor, que les ayudes a entender que si están presentes en esta sala es porque tú los trajiste, porque tú querías que escucharan estas palabras y los estás llamando. Abre sus ojos, Señor. Permíteles verte en toda tu gloria, en toda tu hermosura, probar lo hermoso que es vivir para ti, porque una vez que probamos esas cosas, no hay para atrás. Te doy gracias, Señor, por tu amor, el amor que nos mostraste a todos. Te pido ahora que nos des mucha luz, que nos ayudes a vivir realmente para tu gloria, que no nos dejes distraernos para que podamos tener el impacto que tú tienes planeado para esta tu iglesia. Nos ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.